Para usted, que el Señor te bendiga. Bien, amén. Dice que fuimos. Eso es hermoso. A usted también le va a decir, gracias a Dios, hermano, encontrarse uno con alguien que bendice, ¿va? Porque la gente es más dada a maldecir que a bendecir. Así que el Señor te bendiga, amén. Que el Señor te bendiga. Dale a alguien, que el Señor te bendiga esta noche, amén. Oremos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche tan hermosa, tan llena de ti, de tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria manifestada, Señor. Y claramente sabemos, Padre, que esa manifestación de tu gloria es por causa de tu presencia, Señor. Danos tu palabra, habla a nuestro espíritu, Señor, que ni uno solo de nosotros se vaya sin recibir la porción que su espíritu necesita. Por favor, vivifica el espíritu, vuélvelo, Señor, a ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, opuesto, Señor, a la restauración, a la restitución, a la reivindicación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Queremos estar atentos, Señor, y que ninguna palabra caiga a tierra. Si nosotros, Señor, recibamos todas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele aplausos al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo dije que iba a orar, o le iba a pedir a usted que oráramos después de que diera la introducción del tema, pero ya oramos. Gracias a Dios. Mateo capítulo 20, verso 16. Así que los primeros, ya conmigo, así los primeros serán postreros. Otra versión dice, los primeros serán últimos. Y los postreros, o sea, los últimos, primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta tremenda situación ahí. Dice que a mí me impactó esto, quiero, más o menos aquí el contexto, usted puede ver las contrataciones, ahí empiezan a pagarle a los obreros. ¿A quiénes les pagaron primero? A los últimos, a los que últimamente habían contratado. Entonces dice acá, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces entendí algo, por cuanto la Biblia dice que muchos son los llamados. Ese es el nivel del atrio. Luego están los escogidos, cuando son pocos. Pero hay un nivel del lugar santísimo que habla de los fieles. Entonces entiendo yo que todos al final fuimos llamados, estamos entre los llamados, porque somos los muchos. Sin embargo, los que no evolucionan, es decir, se acomodan en el nivel de los muchos, es decir, de los llamados, entonces tuvieron el privilegio de ser primeros, pero se estancaron de manera que luego terminan siendo últimos. Y vamos a ver bien qué significa esta palabra primero y último. Yo creo algo bien tremendo, que la iglesia, por lo menos varias iglesias, pero vamos a hablar de esta porque nosotros no conocemos otras congregaciones, pero sí conocemos nuestra casa, y esto es lo primordial. Yo doy gracias a Dios por muchos últimos que están siendo primeros. Pero tengo que decir también que mucha gente que estaba como primera se ha quedado de último. Y eso no es que Dios le diga a uno, mira, ¿sabes qué? Vos estabas de primero. Más o menos es como que usted llegue a un lugar a hacer cola, va a un banco. Y mire, ya usted dice, ya voy a pasar yo, o a sacar sus antecedentes. Y fíjese que usted vino primero, sí, vaya a hacer cola al final. Hombre, eso es injusto. ¿Cómo es posible? Si yo madrugué, estoy aquí y ahora me mandan al final. Entonces, hemos visto. Le voy a hacer una pregunta. Gracias a Dios por esto, lo que Dios está haciendo acá. ¿Cuántos han venido a la iglesia o empezaron su comunión con Dios desde 2020 para acá? ¿Pueden levantar sus manos? ¿O están aquí desde 2020 para acá? Levanten su mano todos los de. Usted es relativamente reciente en el Señor. Yo sé que algunos no levantaron la mano, pero yo digo, estos son regalos de la... Perdón lo que voy a decir, pero más o menos un día vi en cierto lugar un montón de niñitos de 1 año, 2 años. Dije, estos son post pandemia, dije. Estos son los que nacieron.
O como me dijo alguien, no, me dijo, son los covidianos, me dijo. Me llamó la atención esto. Pues no voy a decir que usted sea covidiano, va a decir. Pero mire, lo que quiero resaltar es que había gente que tal vez tenía muchos años en el evangelio. O sea, eran antiguos, eran primeros. Pero en este tiempo de pandemia su amor eran de los muchos y no pasaron del atrio. Se acomodaron en el nivel de los muchos y terminan estando de último. Mire acá, esta palabra primeros, mire, es relevante porque es la palabra griega protos y significa el primero en tiempo. O sea, es un antiguo. O sea, uno de los primeros tal vez que empezamos la iglesia o esta congregación. El primero en lugar. Es una persona principal en orden o en importancia. Aquellos que en un momento tal vez determinado el Señor los posiciona en una congregación para empezar y los quiere fundar como columnas. O tal vez estuvieron como columnas, eran primeros en tiempo, en importancia, en lugar. Porque dice la Biblia que algunos son considerados como columnas de la iglesia. Pero luego terminan descuidando tal vez su relación con Dios, su comunión con Él. Se conforman con quedarse en los llamados y terminan, como dice la palabra, no dejes que otro tome tu corona. Esta palabra también significa influyente, principal. Ahora, vamos a Lucas 13:29. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En el contexto está hablando anterior, en el versículo anterior, el 28, dice, habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dice que están en el reino, pero otros fueron expulsados o están fuera del reino de Dios. Y entonces dice, se sentarán en la mesa en el reino de Dios, y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Y yo lo puse aquí con amarillo, negro, porque como una precaución, ¿verdad? Como una alerta. Yo doy gracias a Dios por esos últimos. Mire, yo bendigo al Señor porque sé que en esta casa hay siervos y siervas que si yo empiezo a contabilizar desde el 2020 para acá, son relativamente recientes en la iglesia. Y creo yo que se están como posicionando como primeros, porque otros que eran primeros descuidaron ese lugar de importancia que Dios les había dado. Yo agradecí al Señor por ser uno de los primeros, y no porque sea el que esté ministrando en esta casa, el ministro, el pastor, sino agradecerle a Dios porque Él me tenga con vida y me tenga aquí para continuar en esa posición. Y gloria a Dios por los que el Señor siga agregando. Eso nos habla de un tiempo delicado, de un tiempo peligroso. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos una promesa. Pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo en su venida. Amén. Pronto le vamos a ver, hermano. Amén. Esa venida es la parucía o venida secreta por su novia, por su amada, por su iglesia. Y a nuestra reunión con Él. Nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, venimos al culto y tenemos algunas reuniones con Él, porque Él está en medio de nosotros. Amén. Él está en medio de nosotros, hermano. Pero luego nos vamos a reunir. Tenemos una reunión especial con Él, que ya no va a ser aquí en la tierra. Nos va a llevar a otro lugar a reunirnos con Él. Os rogamos, hermanos, aquí vienen las cosas que suceden en ese entorno, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ese es uno de los ataques para la iglesia, es uno de los ataques por los que los primeros o algunos primeros terminan siendo últimos y algunos últimos terminan siendo primeros. ¿Por qué? Porque muchos han sido sacudidos en su manera de pensar. Mire, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Cuál es el día del Señor? Pues esta es la tribulación y gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel, o los 7 años, o ahí tiene varios nombres.
¿verdad? La abominación desoladora. O sea, hay varias formas en que el Señor nos deja ver ese tiempo. Ahora, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá la parucía, no vendrá la reunión con Él, sin que primero venga la apostasía. Diga conmigo, primero viene la apostasía. Dígale al que está a la par, no sé qué es, dígale, pero primero viene la apostasía. O tal vez usted sí sabe qué es. Y esa es una de las cosas que yo le voy a hablar esta noche. Gloria a Dios por su presencia. Yo creo que hay, y mire, y quiero que entendamos esto, todo va a venir. Primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, apostasía, ahí le voy a explicar qué significa para los que tal vez no sepan. Pero la apostasía ha existido. Ejemplos de la Biblia, en la Biblia de apostasía, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Judas apostató. Pero su apostasía es la llamada apostasía irreversible, es decir, que ya no tuvo retorno. Pedro también apostató. Y esta vamos a ver, no voy a explicar por qué, pero su apostasía fue reversible porque él se reivindicó. Como Dios le está dando el privilegio a algunos que han caído o están cayendo en este mover de apostasía. Yo estoy seguro que si a uno de nosotros se acerca a alguien a decirnos, vos hombre, apóstata, si usted sabe qué significa eso, se siente como ofendido. ¿Y vos qué te pasa? Más apóstata sos vos. Ahí usted, uno tal vez hasta se trata de defender. El asunto es que aquí nos está hablando de un mover de apostasía generalizado, que mucha gente sin darse cuenta está cayendo en eso. Por eso en esta noche le voy a hablar de los peligros de apostasía. Ya conmigo, el tema es peligros de apostasía. Y mire lo que puse ahí, como ve una imagen ahí. ¿Qué ve? Alguien que no se está acercando. Recuérdense que la cruz, o sea, no es que honremos la cruz, pero ahí eso nos habla de un sacrificio, nos habla de nuestra fe, nos habla de que nosotros fuimos llamados en Cristo. ¿Y qué es la apostasía? Dejar el sacrificio de Cristo. Fíjese que estaba buscando alguna imagen más para ilustrar el tema, y ¿sabe qué encontré? Alguien que estaba agarrando una cruz y la estaba echando en un basurero. Es decir, que en un momento determinado, en lugar de tener la cruz, la pongan hasta invertida. Eso es una apostasía, es una provocación. ¿Y qué significa eso? La palabra que aparece como apostasía, 6:46, ahí están en griego por si la quiere copiar. Así, en griego no le interesa mucho, porque es el lenguaje bíblico, gracias a Dios que nos hayan traducido la Biblia de ese idioma, o por lo menos el Nuevo Testamento. Pero aparece apostasía, que significa apartamiento, no apartamento, sino apartamiento. ¿Qué significa? Alguien que se aparta del Señor, alguien que se aleja de Él, alguien que se aleja de la iglesia, alguien que se aleja de la comunión de los hermanos. También significa abandono y rechazo de la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que nosotros tenemos que edificarnos en nuestra fe, porque el justo por su fe vivirá. Y tú vas a necesitar fe en este tiempo para poder perseverar. Entonces tu fe tiene que crecer. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero el abandono, por ejemplo, es una realidad. ¿Cuánta gente que hemos conocido que eran de los primeros, de esos muchos que eran primeros, pero se quedaron como últimos, postreros, porque han rechazado o han abandonado su fe? Uno de esos es dejarse de congregar, dejar de interesarse por las cosas de Dios. Rebeldía significa esa palabra. Ahora note, hay otra palabra que también nos habla de apostasía, que es apostatar. Y apostatar es la palabra fistemi, significa remover, significa
instigar a la revuelta. Más o menos, hermano. Tenga cuidado con eso, porque como hay un mover, uno no sabe de qué se puede estar contaminando otra persona más. Instigar a la revuelta, por ejemplo, como cuando alguien en la casa, vos no le hagas caso a nuestra mamá, o si bien le dicen a la mamá, ¿va? Entonces, rebelémonos. O tal vez alguien dentro de la iglesia, yo no quiero servir, vos tampoco, hombre, que sirvan otros. Entonces, sin darse cuenta, es alguien que está instigando a alguien más, incluso en tu casa. Ay, mi hija o mi hijo, no sé cómo se tratan los esposos y la esposa, ¿eh? Como no sé cómo se trata usted, pero tal vez ya no vayamos a la iglesia. Yo he visto gente que se ha instigado a decir, no. Y es sin darse cuenta. Mire, esta palabra que es desistir, desertar. O ese término es más común, tal vez no en medio nuestro, ¿ah? ¿Dónde es común? Aquel se fue al ejército, pero desertó, dice. ¿Y por qué? No aguantó el entrenamiento. Entonces, hermano, dígale que no vaya a desertar, por favor. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? No vayamos a ser desertores, por no decir apostatar. Entonces, ¿usted conoce desertores? Guatemala es un país evangelizado, en otros países también, pero hay mucha gente que en este tiempo son desertores, por no decir que han caído en apostasía o están apostatando su fe. Dejaron de ser primeros, tales algunos posiblemente eran diáconos, otros ancianos o tenían algún liderazgo. Inclusive tal vez estén fungiendo todavía en un privilegio, pero ya en su corazón han rechazado, han negado al Señor, han menguado en su fe. También, y el término apostatar, vamos a ver algunos ejemplos. Mire, Mateo capítulo 11, versículo 6 dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿De quién está hablando? Jesús está diciendo: es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea que muchos van a apostatar la fe porque hallaron tropiezo en el Señor. Y Él no es pie de tropiezo, pero algunos tropiezan. Ahora, hermano, ¿cómo vamos a tropezar en Jesús? Pero Jesús fue constituido, el Cristo, como cabeza de la iglesia. Y en la iglesia es su cuerpo. De manera que el que encuentra tropiezo en algún hermano o una hermana, por alguna carnalidad o lo que sea, realmente está tropezando con el cuerpo, se tropieza con la cabeza también. Entonces, esa palabra me llamó la atención, porque es la palabra escandalizo. Jesús dijo, ¿se recuerda? Muchos viene la hora en que se cumplirá la palabra: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús dijo: mira, ¿saben qué? Ustedes se van a escandalizar de mí, me van a apresar, me van a llevar a la cruz, me van a querer, y todos ustedes van a huir. Y Pedro le dijo: yo es capaz primero que me maten, aquí voy a estar. Pero una cosa, esta palabra significa incitar a pecar. Apostasía también, o desagrado. Mire, significa escandalizar, hacer caer o ofender, poner tropiezo. Por eso usted es un bienaventurado si no ha encontrado tropiezos. Hermano, si no, imagínese. Esto es una de las cosas. Porque él dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermano, y es que esto como que pareciera como contradictorio, porque uno viene a Cristo porque le revela al Señor el Espíritu Santo que Él es nuestro Salvador, que Él es el que dio su vida por nosotros, que en Él hay salvación. ¿Y cómo es que alguien puede encontrar tropiezo? Aquí me acordé yo de un pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, cuando él dice: qué mal hallaron en mí,
¿En qué los ofendí? ¿Qué mal hallaron sus padres para que se apartaran de mí? Si cuando empezaron conmigo, me seguían en el desierto. Pero qué mal, ¿qué les hice yo para que se apartaran de mí? ¿Y cuánta gente? Hermano, pues Jesús nunca me ha hecho nada, pero la iglesia sí, hermano. Pero igual que tropieza con la iglesia, tropieza con Jesús. ¿Ah? 1 Pedro 2:8. Entonces lo que estoy hablando de los peligros de apostasía, que en un momento determinado han alcanzado a mucha gente. Yo le doy gracias a Dios por la vida suya, porque usted esté aquí en esta noche, congregada y congregado en el nombre poderoso de Jesús. Pero tenga cuidado con los peligros de la apostasía. Y no solo de la apostasía, sino de aquellos que han apostatado, que te pueden contaminar tu fe. 1 Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan o apostatan porque son desobedientes. Hermano, yo no soy desobediente. A ver, pregúntale al que está a la par suya: ¿usted es desobediente o obediente? Pues más o menos, ahí voy intentándole, hermano, pero no me considero un desobediente. Ahora aquí viene la palabra. ¿Qué significa esa palabra desobediente? Es la palabra griega apeiteo, que significa no creer a la palabra. Entonces, ¿por qué tropiezan? Porque no creen a la palabra. Así que la incredulidad es un peligro de la apostasía. Así que en el nombre poderoso de Jesús, dígale: Padre, dame fe para creer en tu palabra, Señor. Porque hermano, es que yo no sé, por eso a veces hay gente que no lee la Biblia. No, yo soy cristiano, pero a mí el Señor me habla directamente ahorita. No, te voy a decir, ¿tú crees la palabra? Eso nos sostiene, hermano. ¿Quiere ver usted la gloria de Dios en su vida? Crea la palabra. Así que cualquier cosa que se empiece a pensar, usted empieza a perder el interés en la palabra y todo. Tenga cuidado, porque usted ya está cayendo en un peligro de la apostasía, porque dice: ellos tropiezan porque son desobedientes, o sea, no creen a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Eso es terrible. Yo no sé si estaban destinados porque ya venían preexistencialmente perdidos. Aquí vienen a Cristo, les dan la opción a optar por esta salvación, pero no creen la palabra. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hermano, yo quiero ministrar sobre tu vida fe, sobre la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Recíbela hoy. Yo la ministro sobre tu vida, para que cuando tú leas, hermano, algo, diga: yo creo esa palabra y el Señor lo dijo y Él lo va a hacer en mi vida. Así que ministro fe en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, amén, reprendamos toda incredulidad en el nombre de Jesús. Padre, atamos todo espíritu de incredulidad, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ministranos fe, Señor, para seguir creyendo tu palabra. O sea, ¿quiénes son los que tropiezan? ¿Para quiénes es roca de escándalo? Para los que no creen la palabra. Y eso es una de las cosas. Por eso dice que al pueblo de Israel les fue predicada la palabra igual que a nosotros. Solo que a ellos no les sirvió de nada oír las promesas, porque no le añadieron fe a lo que escucharon. Entonces cuando un principio de apostasía o peligro de apostasía es: tal mensaje, ¿cómo estuvo? Mire, hermano, tengamos cuidado con eso. Yo no vengo ni a pedirle a usted aplausos ni que diga gloria a Dios. Usted es libre en el nombre de Jesús, y que sea el Espíritu Santo el que le guíe. Pero le voy a decir una verdad: el tiempo del mensaje no es un pasatiempo, no es un entretenimiento, hermano, sino en el nombre poderoso de Jesús, añádele fe a la palabra. Añádele fe a la palabra. Que tu oración sea: Señor, dame fe para que esa palabra yo la crea en el nombre de Jesús. Y no sé si para los demás va a ser un buen mensaje, pero para mí sí, porque voy a creer esa palabra. Que tú puedas creer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. El que no cree en la palabra, entonces va a ser una piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque se va a escandalizar por algo. Es decir, puede llegar a apostatar. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente
porque en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Uno de los peligros es a qué escuchamos, a qué le estamos prestando nuestros oídos. Consagremos nuestros oídos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Padre, dígale: yo consagro mis oídos a ti, Señor, y voy a renunciar en el nombre de Jesús y a declarar ilegal todo espíritu de error y por ende después doctrina de demonios. O sea, eso ya nos llevó a algo, que alguien tenga como fundamento de vida no doctrina apostólica, no la doctrina de Cristo, sino doctrina de demonios. Y escuchando. Entonces, ¿qué los lleva a apostatar? Lo que estén escuchando. Ahora, escuchar espíritus de error. La palabra aquí que aparece es la palabra planos, como error. ¿Y sabe qué significa? Vagabundear, como vagabundo. Ja. Mire pues, hermano, es que yo estoy seguro que también, seguramente a uno le parecería, pues, hermano, no sea vagabundo. No le recomiendo que le diga a nadie eso. ¿Pero qué es vagabundear? ¿A dónde vas? No sé ni a dónde voy, pero la cosa es salir a dar una vuelta, hombre. Usted anda vagabundeando. Dice que cuando alguien, yo busqué la definición de esa palabra vagabundear, y dice salir sin un destino. Incluso por eso en el nombre de Jesús, hermano, yo no sé a lo que tú has venido esta noche, pero yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Yo no vine a vagabundear. Entonces, a veces uno puede, perdón lo que va a decir, pero que Dios nos ayude. Que Dios ayude a los que están viendo las transmisiones, pero como hay un montón, entonces, me va a conectar. ¿A dónde? Vamos a ver cuántos hay aquí conectados. Aquí no. Mejor allá. Está más bonita esta prédica. Ese chiste está mejor. Perdone lo que digo, pero anda vagabundeando. Si usted tiene casa espiritual, ahí conéctese, si es que se va a conectar. Pero no es tiempo de vagabundear. Ahora, esto es bien interesante. Impostor o guía errado, dice, significa errante. Entonces aquí ya me dejó quieto algo. Hay un dicho que dice: el que persevera, ¿qué? Alcanza. Usted puede llegar a una empresa, Dios le puede abrir puertas. He visto casos. Y empieza en una posición bien baja. Pero si usted no llega a vagabundear, lo van a ir ascendiendo. Lo van a ir llevando de posición. Ahora, si usted anda vagabundeando, va a terminar como aquella que dijo: no soy ni de aquí ni de allá. Perdió su identidad. Entonces lo que Dios quiere es establecernos en una casa espiritual para que fructifiquemos, para que veamos la gloria de Dios, para que alcancemos la estatura del varón perfecto, hermano. Pero el espíritu de apostasía lo que quiere hacer es que el cristiano se vuelva errante. Es decir, aquí en el invierno me congrego en Sol de Justicia. En el verano, a ver por dónde me voy. Y entonces están errantes, y eso es un espíritu de apostasía. Porque el errante no tiene casa espiritual. ¿Sí? Eso es delicado. Seductor. Mire, esta palabra espíritu de error, y aquí me acordé algo. Hay un tema que ha enseñado nuestro apóstol sobre la operación de error. De hecho, se lo recomiendo buscar ahí en YouTube el tema operación de error. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera es un mover de apostasía. Y fíjese que esta palabra también, error o espíritus de error, habla de seductor. Y otras versiones traducen espíritus seductores. Jesús, hay que tener cuidado con eso en el nombre poderoso de Jesús. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, versículo 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que
¿Cuántos anhelan ser salvos en el nombre poderoso de Jesús? Recibe el amor por la verdad. Recibe el amor por la verdad en el nombre, diga conmigo, yo recibo el amor por la verdad para salvación de mi vida y de mi casa. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Conoceréis la verdad y Él, la verdad, os hará libres. Entonces recibe el amor por la verdad. ¿Qué te hace cuando tú recibes el amor por la verdad? Ay. Jesús dijo, escudriñáis las escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. Entonces la gente estaba ahí buscando. Cuando uno recibe el amor por la verdad, uno empieza a escudriñar la palabra. Uno le pide a Dios revelación de la palabra, porque sabe que la palabra se va a convertir en un rema y lo va a hacer crecer, lo va a transformar, porque la palabra es el manual de vida. Y las palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. Pero cuando tú dices, bueno, vamos a ver, tenga cuidado, no se vaya a convertir en alguien que cada vez que busca a Dios va a ir a desempolvar su Biblia. Porque usted está cometiendo un grave error. Porque si no recibe amor por la verdad para ser salvo, por esto Dios, dice, les enviará un poder engañoso. Es el espíritu, o lo que dice la Biblia del oso, la versión del oso dice, operación de error, para que crean en la mentira. O sea que la apostasía es una operación de error, es un espíritu engañador, seductor, que Dios lo envía como un juicio. ¿Por qué? Porque los que no reciben el amor por la verdad para ser salvos, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús, que quede sellado en tu vida. Si no, pues no vas posiblemente Dios te quería honrar poniéndote como los primeros, porque falta mucha gente que se salve todavía. Pero los que no reciben el amor por la verdad, Dios permite que les envíe un poder engañoso, operación de error, para que crean a la mentira. Y entonces uno puede estar pensando, no, el Señor ya no viene. Entonces negar esas promesas de alguna manera ya es un peligro de apostasía. 1 Juan capítulo 4 verso 6. Nosotros somos de Dios. Diga conmigo, nosotros somos de Dios. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Otra vez, yo soy de Cristo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Esa palabra oye significa obedece. Entonces, digamos, usted viene algo. Uno mire, si de verdad si yo soy de Dios, yo no le voy a imponer a usted ninguna autoridad. No le voy a poner ningún peso. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Yo no pretendo que usted sea obediente a la palabra, al consejo pastoral, y si no, ya va a ver cómo le diga, hermano. Tenga cuidado, pues. Ay, no, porque eso es otra forma. Entonces, pero el que es de Dios obedece. El que no es de Dios no nos oye, es decir, desobedece. Porque esa palabra oye, oír, ahí aparece también en la traducción, se puede traducir como desobedecer. El no oír y el oír, obedecer. Dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Entonces, uno de los peligros de la apostasía es que viene una operación de error o un espíritu de error o espíritu engañoso que empieza a hacer que la gente pierda el oído para oír la palabra. Por eso yo lo bendigo en el nombre de Jesús, amén, por estar acá. Pero cuando no pueda venir, por favor, congréguese. Encuéntrenos en Facebook. ¿Sabe el nombre de la página? Iglesia de Cristo Sol de Justicia. Usted se puede conectar en vivo, y si no lo puede hacer, hágalo en diferido. Pero también no sea oidor olvidadizo. Es decir, Padre, permíteme creer y obedecer esta palabra.
porque entonces el que no lo oye dice que entonces no son de Dios. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad que te hace libre y el espíritu de error que es apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:11, Biblia Serafín Ausejo dice: por esto Dios les manda una fuerza poderosa de seducción que los lleve a creer en la mentira. Entonces, rechacemos todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese que ¿qué es? ¿Qué es seducir? Yo cuando vi todo esto, lo vi como un enemigo, como un peligro de la apostasía. Que Dios nos ayude. Mire pues, 1 Pedro 4:1, Biblia Latinoamericana 95. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Esto es apostatar. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, en el nombre de Jesús, todo espíritu que es un espíritu seductor, mire, es un peligro de apostasía. ¿Verdad? Seducir es atraer, es llamar la atención. Y eso podían ser, por ejemplo, los medios de las redes sociales. O tal vez, yo sé que gracias a Dios por el internet, los medios que ahora tenemos, ¿verdad? Las programaciones, Netflix, ¿qué más hay? Esos programas hay. U otras cosas que pueden tener usted, su red social, lo que usted tenga. Pero eso lo puede estar seduciendo. Es decir, llamándole su atención para apartarlo de su fe. Para que usted viva en un entretenimiento, pero no se esté edificando espiritualmente. Eso es delicado, es un peligro de apostasía. Cuando vi esos espíritus seductores, me acordé de esto que dice Apocalipsis capítulo 2, 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Yo sé que gracias a Dios no hay ninguna aquí que se llame Jezabel, hermano. Si no, le cambiamos el nombre esta noche de una vez. ¿Verdad que no? ¿Va? No hay ninguno que se llame Nimrod tampoco, hermano. Y otros nombres es que hay nombres tremendos en la Biblia, hermano, de personajes que usted dice, ¿va? Pero mire qué interesante, no es aquí, esto nos habla de un espíritu jezabélico. Mire, dice que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces, un peligro de apostasía es no querer arrepentirse. Entonces recibe esta noche en el nombre de Jesús que el Señor traiga arrepentimiento en nuestra vida. Porque la Biblia dice arrepentidos y convertidos. O sea, algo que yo vi aquí me llamó la atención, que es lo que Jezabel hace. ¿Sabes qué? No, hombre, ¿para qué vas a pedirle perdón a Dios si no sos el primero en fallar? Ya sea el pastor, él peca y otros pecan y mira, y vos estás comenzando, es normal. Pero, hermano, el arrepentimiento es una bendición para nuestra vida. Que el Señor te permita, porque dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el arrepentimiento nos abre la oportunidad, hermano, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos esta noche
¿Cuántos esta noche reciben esa oportunidad de arrepentimiento, hermano? Aquí entendemos algo, que todos en alguna medida le hemos fallado al Señor. Y yo digo que lo que teníamos que hacer en cada culto, Padre, yo me arrepiento, Señor, de lo que pensé o hice hoy. Te pido perdón en el nombre de Jesús y que tú me des la capacidad, Señor, de ser distinto, de agradarte, Padre. Perdóname, Señor. ¿Cuántos quieren siempre pedirle eso al Señor? Entonces Jezabel seducía, y al seducir, al igual que ella, dice, no, le he dado tiempo para que se arrepienta, y ella no se arrepiente. Entonces ministra el que alguien no se quiera arrepentir. Seguramente va a encontrar. Yo me he asombrado, hermano, de personas. Mira, hermano, pero Dios te está dando tiempo, búscalo. Mira, hombre, congregate, vamos a la iglesia. Pero mira, si el Señor ya viene. Y dije, Dios mío, es apostasía. Eso es delicado. Así que en el nombre de Jesús esta noche, hermano, recibamos la administración del Señor en nuestra vida y entendamos que estamos viviendo el tiempo final. Que uno de los peligros, bueno, el peligro de la apostasía, porque dice que no va a venir el día del Señor, no va a venir la parucía sin que antes venga la apostasía. Y yo sé que es un tiempo difícil, pero lo insto a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Que usted pueda avanzar. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras o remas que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Otra vez. Aquí vamos a ministrar esta palabra esta noche. Jesús en su discipulado les dijo, yo tengo algunos aquí que no creen. Hermano, ¿será que hay algunos aquí que no creen? No hablemos aquí porque no quiero aludir a nadie. Bueno, en esta iglesia pues, bueno, en otras iglesias ya. Aquí, hermano, pregúntele al que está a la par de usted, diga, ¿será que aquí hay gente que no cree la palabra? ¿Qué pensás? ¿O qué piensas? A ver. Porque Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Yo sí quiero creer, hermano. ¿Cuántos quieren creer la palabra del Señor? Dile, Padre, ayúdame a creer, Señor, que yo pueda creer. Ahora, esto es bien interesante. Dice, ¿y quién era el que lo iba a traicionar? Aquí ya estamos hablando de alguien. ¿De quién hablamos? De Judas. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Apostató, cayó en apostasía y fue irreversible. Ya no tuvo recuperación. Verso 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Ahora mire lo que le puse ahí. Juan 666. O sea, si lo quiere, mire, no es casualidad. Tampoco le voy a decir yo. Tampoco le voy a decir lo que mi compañero de trabajo decía cuando encontraba el 666. Triple bestia, decía. Bestia en el cuerpo, bestia en el alma y bestia en el espíritu. Juan 6:66. Renuncia a eso en el nombre poderoso de Jesús, porque eso nos habla. ¿Qué nos habla? Del misterio de la iniquidad. Que ahí habla de que es lo que trae que viene a ministrar apostasía. 6:66, diga conmigo, yo renuncio a todo 6:66 en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Cómo se le llama eso? Apostasía. ¿Por qué se apartaron?
Porque no entendieron la palabra. ¿Por qué no la entendieron? Porque no la creyeron. Ya no andaban con él. ¿Y cuántos eran? Mire, no eran algunos, no eran pocos. Muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús y se apartaron de él, es decir, apostasía. En el contexto anterior dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Entonces, hermano, ¿qué los llevó a ellos a apartarse del Señor? El pecado de la murmuración. Se escandalizaron. Y es que esto era bien tremendo, ¿va? Porque el Señor en el contexto está diciendo: el que come mi carne y el que bebe mi sangre. Y ellos dijeron: ¿cómo vamos a comer la carne de Él y lo vamos a sacrificar? ¿O qué vamos a hacer? Y entonces ellos no preguntaron, ellos no se instruyeron y se escandalizaron y murmuraban: ay, ¿qué es lo que anda diciendo? No creyeron la palabra y entonces ellos se apartaron de él. Es decir, cayeron en apostasía. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y vuelvo a la carga con esto. Yo me gozo mucho, hermano, porque usted esté aquí esta noche. Le doy gracias a Dios por su vida. Pero no puedo decir lo mismo de muchas personas que en mi caminar con Dios he conocido. Y usted también, porque han perseverado con nosotros. Pero de alguna manera eran primeros, pero se quedaron como últimos. Y gracias a Dios por ustedes, que seguramente estaban de último, pero el que el Señor le está diciendo: yo te voy a poner como primero ahora. Amén. Yo te voy a poner adelante, yo te voy a poner en primera fila, yo te voy a sostener en este tiempo final. Entonces, hay peligros de apostasía, seguramente hay más. Y por eso les hablaba yo el día miércoles de la necesidad que la iglesia busque la llenura del Espíritu Santo, de orar por un avivamiento en nuestra vida. Por ejemplo, dice que por haberse multiplicado la maldad de estos tiempos finales, el amor ¿de quién? De muchos. ¿Qué dice? Se enfriará. Y entonces el que cae en una frialdad espiritualmente está en peligro de apostatarse. ¿Cómo empieza la apostasía? Cuando tú dices: hoy hay culto, pero va a jugar la selección. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver una selección que vaya al Mundial 2026? Aunque vayan a perder, ¿verdad? Pero queremos que vaya. Pero así, yo cuando veo, dicen hoy: jugaron como nunca, pero perdieron como siempre, dicen. Pero lo duro es que juegue ese día y usted diga: hoy juega mi selección, mejor no voy al culto. Perdóneme, pero si hay algo que se empieza a colocar en primer lugar antes que buscar de Dios, usted ya está cayendo en apostasía. ¿Verdad? ¿Quiere otros ejemplos?
el día de su cumpleaños, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y ese día usted cumple años y se lo van a celebrar, le van a hacer la piñata que nunca le habían hecho. Pero hay culto. ¿A dónde se va? Hermano, culto hay todas las semanas, casi todos los días, pero cumpleaños una vez al año y no hace daño. No. Cuando usted empieza a colocar otras cosas, aún su propia vida, antes que Dios, usted está en peligro. Y este es un tiempo peligroso de muchas cosas. Y yo creo que lo que el Señor quiere es que usted y yo volvamos a nuestro primer amor. Para que usted le pueda decir al Señor: Señor, yo quiero estar enamorado de ti, Señor. Yo quiero estar en ese primer amor. Yo quiero estar dándote el primer lugar en mi vida. Y eso creo que nos va a blindar, nos va a cubrir de todo peligro que aparezca en este tiempo final y no caer en estos peligros de apostasía. Póngase de pie en el nombre de Jesús, déjeme bendecirlo. Estamos a muy buen tiempo, gracias a Dios, para poder ministrar esta palabra esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor sea el centro de tu vida. Que el Señor sea tu primer amor. Y esta noche es: vuélvete a Él. Que el Señor pueda ser el centro de tus pensamientos. Su venida está cerca. El tiempo es final. Y ya estamos viendo un mover de apostasía. Guardémonos nosotros, hermanos, guárdate tú, para no caer exactamente en aquello mismo que hemos visto. En el nombre poderoso de Jesús. Yo hoy quiero orar, quiero pedirle al Señor que Él nos renueve en fuerzas, que Él nos aumente la fe, para que podamos creer su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Cada uno de nosotros sabe cómo está su fe, sabe cómo está su vida espiritual. Y si tú reconoces que necesitas ayuda, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Permite que yo vuelva a mi primer amor, Señor. No quiero caer en apartarme de ti, en alejarme, Señor. Atráeme en pos de ti. Atráeme a ese primer amor. Eso es, fluye ahí con libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros te fallamos. En el nombre de Jesús. Aunque mucha es mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias.
Señor. Señor, sí, Señor. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque mucha es mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque mucha es mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Te doy gracias, Señor. Yo quisiera meditar en algo un momento. Y es que tal vez es el tiempo para orar por alguien esta noche. Tal vez alguien que no está acá, pero que tú lo conoces. Tal vez conoces a alguien que se apartó ya del Señor. Tal vez es tu casa, tal vez es tu familia. O tal vez tú mismo te sientes lejos. Y esta noche Dios te está diciendo que es tu oportunidad de acercarte, de volverte a Él. Si hay alguien en medio de nosotros esta noche que dices: este es mi tiempo de volver, este es mi tiempo de reconciliar, este es mi tiempo de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quiero hacer ese llamado en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que el Señor ha traído en esta noche para salvación, para reconciliación? Esta es tu oportunidad. Pero también te voy a pedir algo: que levantes tu voz, iglesia, un momento, por un hermano o por una familia que creo yo que solo el poder de Dios, solo el poder del Espíritu Santo los puede hacer volver en sí, para que se vuelvan al Señor. Levanta tu voz en el nombre de Jesús un momento. O si tú mismo te sientes que de alguna manera has estado batallando con tu fe, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, atráenos en pos de ti, Señor, que nos podamos volver a ti con todo nuestro corazón, Señor. Señor, queremos volvernos a ti, a ese primer amor, Señor. Queremos tu presencia, queremos deleitarnos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y oramos por cada familia, Padre, de aquellos que se han alejado, de aquellos que se han apartado, Señor, que para que se vuelvan a ti, Padre. Envía el poder de tu Santo Espíritu. Envía, Señor, el arrepentimiento. Y que podamos, Señor, seguirte buscando con aquellos, Señor, que un día te buscamos, te servimos. Vuélvelos a ti, Señor, y se volverán en pos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Señor, si esta es la oportunidad y esta es la noche, Padre, para alguien, Señor, que nos esté viendo, para que todo peligro de apostasía sea quitado de su vida, Señor, y se pueda volver en pos de ti.
En el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú el centro, Señor, de nuestra búsqueda. Que tú seas el centro, Señor, de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Bendecimos este tiempo. Bendecimos esta transmisión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero anunciar algo esta noche. Ya estamos ahí fuera de la transmisión, creo yo. No sé si ya estamos ahí, pero